Evangelio del día miércoles 24 de enero de 2024. Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confinado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera todo les queda oscuro. Así que por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Hoy, día miércoles 24 de enero, celebramos la memoria de San Francisco de Sales. Este obispo insigne fue pastor de las almas, fue misionero, fue obispo de Ginebra, de Annecy, y fue el fundador de las religiosas de la Visitación, junto con Santa Juana de Chantal. Ustedes saben que las religiosas de la Visitación son las que a través de Santa Margarita María Alacoque recibieron la revelación, o recibió ella la revelación de el Sagrado Corazón de Jesús, de su amor y devoción. Él, la verdad es que San Francisco de Sales es considerado el obispo de la alegría y del buen humor, aunque su carácter era muy fuerte y lo dominó de una manera extraordinaria, y incluso cuando murió, se descubrió que él tenía el estómago en un estado de estrangulamiento por todo lo que él se contenía para ser este obispo de la alegría. Sus obras son maravillosas, incontables. Mantuvo conversaciones teológicas con protestantes, con toda clase de personas, ayudó a muchísimas personas, fundó esta orden de la Visitación, en donde Juana de Chantal tiene un papel protagónico porque pues, es su hermana espiritual. Y yo les recomiendo de los libros que he leído de San Francisco de Sales, Las Fuentes de la Alegría. Es un libro extraordinario. Pues bien, el día de hoy eh, el Evangelio según San Marcos, que es el que estamos viendo, nos habla de la parábola del sembrador. Y yo quisiera como poner, en lugar de relatarles toda la parábola, que ya la escucharon previamente, quisiera decirles, hablarles sobre los peligros que significan recibir la palabra de Dios y no llevarla a la práctica y olvidarla.
Y Jesús dice que estos misterios nos los ha revelado a quienes quiere que conozcamos el reino. Pero el Señor quiere que nosotros comprendamos cuáles son esos peligros. Por ejemplo, el primer peligro está cuando escuchamos la palabra, pero viene Satanás con todas sus argucias y nos la quita. Nos quita lo que había caído en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y en nuestra alma, y claudicamos desde el principio, la olvidamos, ¿verdad? Porque Satanás nos distrae. Pues, digamos, tentación es los que reciben la palabra de Dios, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto hay un problema o contrariedad, pues ya dejan de seguir la palabra, se dan por vencidos. Los terceros son aquellos que las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade y por lo tanto tampoco cumplen ni llevan a cabo la palabra, sino que la ahogan dentro de ellos y se hace estéril. Y por último, los que sí reciben la palabra en tierra buena, que son los que la escuchan, fíjense qué interesante, los que la aceptan y los que dan cosecha, los que dan un fruto. Y ese fruto es de, de 30, otros de 60 y otros del 100 por uno. El Señor ha escogido esta manera de poder enseñar, que es una manera muy sencilla, la de las parábolas, y es algo que no se nos olvida. Incluso nosotros que no estuvimos ahí con Jesús, conocemos y sabemos hasta cómo se llaman las parábolas, y esta es la del sembrador, ¿verdad? Esta parábola en donde el sembrador está echando la semilla en la tierra, efectivamente, nosotros sabemos pues las semillas son la palabra de Dios, sabemos que el sembrador de la palabra es Dios, es Jesús, ¿verdad? Y que pues el trigo son esos hijos de Dios, la cizaña son los enemigos de Dios y los que siguen a Satanás. Y el Señor nos deja ver que nosotros podemos abandonar el camino y abandonar la fidelidad precisamente porque no comprendemos ni nos ponemos a comprenderlo, porque Satanás nos distrae, porque de otra manera la recibimos la palabra, pero las contrariedades, el que somos inconstantes, cualquier problema la dejamos, y otros por las preocupaciones de la vida, el querer, la seducción de las riquezas también nos hace olvidar la palabra de Dios y que se haga estéril. Pues yo lo que diría al corazón de cada uno de ustedes es cómo reciben la palabra de Dios, cómo la recibimos y cómo la llevamos a la práctica. Somos los que nos dejamos llevar por todas estas tentaciones o esta forma superficial de comprender la palabra de Dios y por lo tanto de olvidarla, o somos quienes la buscamos, quienes, como dice aquí, la escuchan, la aceptan y dan una cosecha, dan fruto. Analiza tu vida y ve qué fruto, si Dios se te presentara en este momento para hacerte la iluminación de conciencia, o se te presentara porque ya llegó tu tiempo o ya llegó nuestro tiempo para enfrentarnos a la justicia divina y dejar este mundo, ¿qué le diríamos a Jesús? ¿Somos de aquellos que dan 30, otros que dan 60 o el 100 por uno? ¿O somos aquellos que no dieron nada porque el diablo nos distrajo, o porque las preocupaciones de la vida también nos distrajeron, queríamos nada más el dinero, o porque cualquier contrariedad, las contrariedades en la familia o la persecución nos hacen difícil el llevar a cabo la palabra y por lo tanto no la llevamos a cabo? Así que te invito a hacer un análisis personal y ver en dónde te encuentras respecto de la palabra de Dios que es Cristo y de su seguimiento. Que Dios te bendiga.